Tabasco, octubre de 2007. El río Grijalva crecía como siempre, pero algo estaba por venir. El mercado Pino Suárez, corazón de Villahermosa. En 2 semanas, quedaría bajo 1,5 metros de agua. La colonia Atasta, acostumbrada a lluvias, pero nunca había estado totalmente bajo el agua. Eso estaba por cambiar. 29 de octubre de 2007, suspenden clases en Villahermosa. Muchas escuelas no volverían por semanas. Tabasco, plano y lleno de ríos. Cuando llueve de más, el agua no tiene a dónde ir. Las presas Peñitas y Malpaso alcanzaron niveles récord. Abrir compuertas era inevitable, la duda era cuándo y si avisarían. Esta cocina quedaría bajo el agua. Todo se perdería, excepto lo más importante, la vida que había en ella. El río Grijalva marcaba niveles récord. La información estaba, la pregunta es quién actuó. Protección Civil emitió alertas. Pero no llegaron a todos, y sin saber qué hacer, no bastaron. Tabasco perdió más de 300.000 cabezas de ganado. Un golpe del que muchos ranchos nunca se recuperaron. En octubre de 2007 cayó en una semana lo de 3 meses de lluvia. El drenaje colapsó en horas. La apertura de Peñitas convirtió la inundación en catástrofe. La falta de aviso sigue siendo debatida. Esa familia despertó con el agua entrando. En menos de 1 hora, solo pudieron salvar lo esencial. Los meteorólogos lo habían previsto. La información estaba. Pero entre la alerta y la acción, hubo un abismo. A las 5 de la mañana del 30 de octubre, el agua ya entraba en miles de casas. La gente despertó con el agua en los pies. El agua no llegó de golpe. En horas, el agua pasó de centímetros a metros. La gente tuvo que decidir en minutos qué salvar. Miles de familias pasaron días en los techos esperando rescate, bajo el sol y con muy pocos recursos. El gobernador declaró emergencia. Pero en las azoteas, la gente solo esperaba rescate en lancha. Antes del rescate oficial, vecinos con lanchas evacuaban a otros. En Tabasco, el río también salva vidas. A las 9 de la mañana, el 80% de Villahermosa estaba bajo el agua. La peor inundación de su historia. En los techos había ancianos, bebés y enfermos, bajo más de 35 grados. El refugio también era una trampa. El periférico se volvió un albergue gigante. Más de 100.000 personas durmieron allí, a la intemperie. El agua marrón llevaba restos de 150.000 hogares. Objetos que eran historias, y que no vuelven. Miles de animales quedaron atrapados. Los rescatistas priorizaron personas, y muchos quedaron atrás. Las radios de Villahermosa no pararon. Coordinaban rescates y, en muchos casos, salvaron vidas. Los hospitales siguieron con generadores. Pacientes críticos fueron evacuados en lancha y helicóptero. Los niños jugaron y superaron el trauma más rápido. Los adultos solo miraban el agua. Los municipios rurales también quedaron bajo el agua, pero con menos ayuda y más aislamiento. La primera noche fue la peor. Oscuridad, incertidumbre y el agua subiendo bajo los pies. La apertura de Peñitas envió más agua a Villahermosa. El aviso sigue siendo una controversia sin resolver. La respuesta fue lenta y desorganizada. La ayuda oficial tardó días en llegar a muchos damnificados. Voluntarios de todo México llegaron con lanchas y ayuda. La solidaridad fue inmediata. El ejército desplegó 140 helicópteros y rescató a miles desde los techos. Algunos ancianos se negaban a evacuar. Habían vivido allí toda su vida, y salir era como morir. Hubo saqueos, pero en la falta total de recursos, la línea entre sobrevivir y saquear se volvió borrosa. Hubo más donaciones de las que se podían repartir. El problema fue hacerlas llegar a los incomunicados. Las brigadas médicas trabajaron en lanchas. Luego vino la segunda ola, enfermedades por el agua contaminada. Oficialmente hubo 19 muertos, pero muchos más fallecieron después por enfermedades y falta de atención. El presidente visitó Tabasco y prometió ayuda, pero muchos sintieron que llegó tarde e insuficiente. La red de comunicaciones colapsó. Por días, muchas zonas quedaron incomunicadas del mundo. El ejército desplegó miles de soldados, pero muchos llegaron tarde. Los vecinos ya se habían organizado solos. Más de 1.400 escuelas dañadas. Las clases se suspendieron y algunos niños tardaron meses en volver. Miles volvieron en lancha a ver sus casas. Algunas seguían en pie, otras ya estaban destruidas.
El estadio fue el mayor albergue. Decenas de miles pasaron por refugios oficiales y muchos más se alojaron donde pudieron. Las comunicaciones colapsaron. Las familias se buscaron entre albergues y refugios, con esperanza. Las iglesias fueron los primeros albergues. Cocinaron para miles antes que llegara la ayuda oficial. Tabasco perdió miles de millones en producción agropecuaria. La economía rural quedó devastada. La marca del agua quedó en las paredes como recuerdo. Algunos la conservaron, otros la borraron. Los maestros organizaron clases improvisadas. La escuela volvió como una forma de mantener el orden. Fue uno de los primeros desastres masivamente documentados en Internet. Las imágenes impulsaron la presión pública. La limpieza del lodo fue la primera etapa. No era estética, era necesaria para evitar el colapso de las casas. Los periodistas trabajaron en condiciones extremas. Sus imágenes movilizaron la solidaridad y aceleraron la respuesta. Una quinceañera en un albergue. Sin nada, pero con toda la dignidad. El río Grijalba tardó semanas en bajar. Las zonas bajas siguieron inundadas por el fallo de los bordos. Después de la inundación, aumentaron enfermedades por el agua contaminada. La crisis siguió cuando la primera aún no terminaba. El regreso fue traumático, la casa seguía en pie, pero ya no era un hogar. La ayuda exigía papeles que el agua había destruido. Un absurdo que frenó la recuperación. La lama fue declarada peligrosa. Muchas familias la removieron sin protección por falta de apoyo. Las escuelas tardaron semanas en reabrir. Los maestros empezaron a limpiarlas antes de que se los ordenaran. Semanas después, miles seguían en albergues. La emergencia aguda terminó, pero la crisis duró años. La milpa es la base del sustento rural. Cuando se pierde, solo quedan deudas y espera. La mayoría reconstruyó con sus propias manos. Muchos no esperaron la ayuda y empezaron de inmediato. La pesca quedó paralizada semanas. La industria artesanal tardó meses en recuperarse. Los niños integraron el desastre jugando en el lodo. Los adultos solo veían lo que habían perdido. El gobierno prometió ayuda millonaria, pero llegó lentamente. La diferencia fue investigada durante años. México respondió con una enorme ayuda civil. La solidaridad fue masiva, y también evidenció las fallas del Estado. Muchos salvaron objetos religiosos antes que bienes de valor. El significado era más importante que lo material. Los bordos estaban deteriorados desde antes. La falta de mantenimiento agravó la magnitud del desastre. 2 semanas después, la ciudad volvía a verse. La recuperación física empezó rápido, pero la real tardó años. La música en los albergues ayudó al bienestar emocional. Surgió de forma espontánea, no del Estado. La línea del agua quedó en las paredes. Algunos la conservaron como recuerdo, otros la borraron. El cuaderno en blanco simboliza la recuperación, lo perdido no vuelve, pero la historia sigue. Las audiencias públicas fueron de confrontación. La falta de aviso por las compuertas nunca quedó aclarada. Un mes después, la ciudad funcionaba, pero no era la misma. La pregunta seguía, ¿podría volver a ocurrir? En diciembre, miles seguían en albergues. La Navidad llegó igual, improvisada, pero presente. El gobierno construyó miles de viviendas para damnificados. Fueron criticadas, pero ofrecían un lugar donde volver a empezar. El mercado Pino Suárez reabrió 6 meses después. No todos volvieron, pero sigue siendo el corazón de la ciudad. La reconstrucción de los bordos costó millones. Prometieron mayor resistencia, pero nuevas inundaciones volvieron a afectar la región. El aniversario fue más sentido por la gente que por las instituciones. La memoria civil es más persistente que la oficial. El Grijalba volvió a su cauce. La vida regresó, como siempre, el agua solo sigue su camino. Las escuelas reabrieron meses después. Para muchos niños, ese fue el fin real de la inundación. Tras las inundaciones de 2007, Tabasco mejoró alertas y protocolos de emergencia. La duda es si será suficiente cuando vuelva a pasar. Tras las inundaciones de 2007, miles de jóvenes emigraron de Tabasco por pérdidas, incertidumbre y oportunidades en otras ciudades. Los niños que sobrevivieron aprendieron el peligro del río. Tabasco crió una generación que sabe leer el agua.
Las comunidades chontales de Tabasco sufrieron más las inundaciones y recibieron menos ayuda que Villahermosa. Periodistas de Tabasco investigaron el desastre de 2007, la verdad completa nunca se estableció. 10 años después, Villahermosa fue reconstruida. Pero muchos damnificados de las inundaciones de 2007 aún seguían esperando. Hidrólogos advierten, con el cambio climático, las lluvias extremas en Tabasco serán más frecuentes. 2007 fue solo un ensayo. Tras las inundaciones de 2007, pequeños negocios de Villahermosa se levantaron solos. La generación que vivió las inundaciones de 2007 en Tabasco creció y eligió carreras para prevenir futuros desastres. El pejelagarto, pez ancestral de Tabasco, sobrevivió a la inundación de 2007 como siempre, esperando que el agua baje. Algunos en Tabasco dejaron la marca del agua en sus paredes, memoria del desastre y advertencia para el futuro. Tabasco siempre tendrá riesgo de inundaciones. La pregunta es si la sociedad estará preparada cuando vuelva a pasar. Tras las inundaciones de 2007, muchos en Tabasco se volvieron voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil. Las inundaciones de 2010 en Tabasco mostraron más preparación, mejores alertas, evacuación ordenada y mayor resiliencia. El río Grijalba dio vida a Tabasco, pero una vez lo inundó todo. El río no cambió, solo fue demasiado. Niños que viven desastres suelen volverse profesionales de la prevención. El trauma se convierte en vocación. Un niño en la orilla del río Grijalba. Todo parece igual, pero en Tabasco la memoria del río nunca se olvida. El agua que da vida a Tabasco también destruyó en 2007. La pregunta sigue, ¿aprendimos algo?